Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interacao. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. San Ricardo Rey. Su día es 7 de febrero. San Ricardo, conocido también como Ricardo o Ricardo Corazón de León, fue un rey notable en la historia de Inglaterra y una figura destacada en las cruzadas durante la Edad Media. Nacido el 8 de septiembre de 1157 en Beaumont Palace, Oxford, fue el tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Desde una edad temprana, Ricardo mostró un carácter valiente y decidido, características que lo definirían durante toda su vida. Aunque era el heredero al trono de su padre, su camino hacia la corona no fue directo ni fácil debido a las tensiones familiares y políticas que caracterizaron el reinado de Enrique II. Ricardo se ganó su apodo, Corazón de León, por su fama como un hábil líder militar y su valentía en el campo de batalla. Sus logros más destacados ocurrieron durante las cruzadas, una serie de conflictos religiosos entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa. Ricardo participó activamente en la Tercera Cruzada, donde destacó por su liderazgo y su papel en la captura de la ciudad costera de Acre y en la batalla de Arsuf, a pesar de su reputación como un gran guerrero. El reinado de Ricardo en Inglaterra estuvo marcado por su ausencia prolongada debido a sus compromisos en las cruzadas y sus conflictos con otros monarcas europeos, especialmente con el rey Felipe II de Francia. Ricardo murió el 6 de abril de 1199 en Chalus, Francia, a causa de una herida de flecha durante un asedio. Aunque su reinado fue breve y tumultuoso, su legado perdura como uno de los grandes líderes militares y como un símbolo de la épica caballeresca medieval. Infancia y juventud. La infancia y juventud de San Ricardo Rey estuvieron marcadas por el ambiente político y familiar turbulento de la época. Nacido el 8 de septiembre de 1157 en Beaumont Palace, Oxford, fue el tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de su tiempo. Desde muy joven, Ricardo estuvo inmerso en las intrigas políticas y disputas familiares que caracterizaron el reinado de su padre. Aunque Ricardo era el heredero al trono, su posición no estaba asegurada debido a la competencia con sus hermanos mayores y a las tensiones en la familia real. La relación de Ricardo con su padre, Enrique II, fue especialmente complicada, marcada por conflictos sobre la sucesión y el control de las posesiones familiares en Francia. A pesar de estos desafíos, la juventud de Ricardo estuvo influenciada por una educación cuidadosamente planificada. Fue educado en las artes de la caballería, la literatura y la música, y desarrolló una pasión por la poesía y las leyendas épicas, lo que contribuyó a forjar su imagen como un líder valiente y romántico en la tradición de los caballeros medievales. Ricardo también recibió una formación militar sólida, participando en torneos y aprendiendo el arte de la guerra. Esta preparación sería fundamental para su futuro papel como líder militar en las cruzadas. A medida que Ricardo alcanzaba la edad adulta, las tensiones en la familia real y las disputas políticas se intensificaban, preparando el escenario para su ascenso al trono y su posterior participación en los eventos más importantes de la Edad Media, incluyendo las cruzadas y los conflictos con otros monarcas europeos. Llamado a la vida religiosa. No hay evidencia histórica que sugiera que San Ricardo Rey haya recibido un llamado a la vida religiosa en el sentido convencional de la expresión. En cambio, Ricardo es más conocido por su participación en eventos políticos y militares, especialmente durante las cruzadas. Su papel principal fue el de un líder militar y político, más que el de un líder espiritual o religioso. Durante la Edad Media,
La vida religiosa estaba más asociada con el clero y con aquellos que optaban por una vida monástica o dedicada al servicio de la Iglesia. Aunque Ricardo era un monarca cristiano y participó activamente en las cruzadas, su motivación principal en ese contexto parece haber sido más política y militar que religiosa. Es importante tener en cuenta que, en ese periodo histórico, la religión y la política estaban estrechamente entrelazadas, y la participación en las cruzadas era a menudo vista como un deber religioso y una empresa justa en defensa de la cristiandad. En este sentido, Ricardo participó en las cruzadas no tanto como un líder religioso, sino como un monarca que se implicó en una empresa militar con importantes implicaciones políticas y religiosas. En resumen, mientras que San Ricardo Rey fue un líder destacado en la historia medieval y participó en eventos religiosos como las cruzadas, su llamado principal fue al liderazgo político y militar, en lugar de a una vida religiosa en el sentido convencional del término. Contribuciones y actividades. San Ricardo Rey, conocido también como Ricardo Corazón de León, es más famoso por sus contribuciones y actividades en el ámbito militar y político durante la Edad Media, especialmente durante las cruzadas. Algunas de sus contribuciones y actividades más destacadas incluyen: participación en las cruzadas. Ricardo participó activamente en la Tercera Cruzada, una empresa militar liderada por los monarcas europeos con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros territorios en manos musulmanas. Ricardo demostró su valentía y habilidades militares en varias batallas cruciales, incluyendo la captura de la estratégica ciudad de Acre y la batalla de Arsuf, alianza con Felipe II de Francia. A pesar de sus conflictos anteriores con el rey Felipe II de Francia, Ricardo forjó una alianza con él durante la Tercera Cruzada, lo que contribuyó significativamente a los éxitos militares de los cristianos en Tierra Santa. Construcción de fortificaciones. Durante su reinado en Inglaterra, Ricardo supervisó la construcción de numerosas fortificaciones, incluyendo el castillo de Château-Gaillard en Normandía, Francia, una obra maestra de la arquitectura militar medieval. Reformas legales y administrativas. Aunque pasó gran parte de su reinado fuera de Inglaterra, Ricardo introdujo algunas reformas legales y administrativas en su reino, como la consolidación de la ley común y el establecimiento de tribunales itinerantes. Legado cultural. Ricardo también dejó un legado cultural duradero, siendo una figura prominente en la literatura y el arte posteriores. Su imagen como un valiente y noble líder inspiró numerosas obras literarias y artísticas, incluyendo las leyendas sobre el rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. En resumen, las contribuciones y actividades de San Ricardo Rey fueron principalmente en el ámbito militar y político, especialmente durante las cruzadas, donde demostró su valentía y habilidades de liderazgo. Su legado perdura como una figura destacada en la historia medieval y como un símbolo de la caballería y la épica medieval. Milagros y experiencias místicas. En la vida de San Ricardo Rey, no se registra ninguna experiencia mística ni se atribuyen milagros de manera específica. Ricardo es más conocido por su papel como líder militar y político durante la Tercera Cruzada y por sus contribuciones en el ámbito militar y administrativo en Inglaterra y en el extranjero. Sin embargo, en el contexto de la religión medieval y la veneración de los santos, pueden haber surgido leyendas o relatos posteriores que atribuyan milagros o experiencias místicas a San Ricardo Rey. Estas historias pueden haber sido creadas o exageradas a lo largo del tiempo para enfatizar su santidad y su conexión con lo divino. Es importante señalar que, en la geografía medieval, biografías de santos, es común encontrar relatos de milagros o experiencias místicas asociadas a figuras santificadas. Estos relatos a menudo reflejan las creencias y devociones de la época, y pueden no tener una base histórica sólida. En resumen, mientras que la vida de San Ricardo Rey está principalmente asociada con sus logros militares y políticos, es posible que existan relatos posteriores que atribuyan milagros o experiencias místicas a su figura, aunque no hay evidencia histórica sólida que respalde estas afirmaciones. Desafíos y persecuciones. Aunque San Ricardo Rey enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su vida, principalmente en el ámbito político y militar, no fue objeto de persecuciones religiosas ni enfrentó desafíos significativos debido a su fe o prácticas religiosas. Los principales desafíos que enfrentó Ricardo estuvieron relacionados con su posición como monarca y líder militar durante un periodo turbulento en la historia europea, especialmente durante las cruzadas y en sus conflictos con otros monarcas europeos. Algunos de los desafíos más destacados que enfrentó San Ricardo Rey incluyen: conflicto con su padre y hermanos. Ricardo enfrentó conflictos familiares durante su juventud, especialmente con su padre, Enrique II de Inglaterra,
y con sus hermanos mayores, que también aspiraban al trono. Estas tensiones llevaron a disputas sobre la sucesión y el control de las posesiones familiares en Francia. Conflictos con Felipe II de Francia. Durante su reinado, Ricardo tuvo varios conflictos con Felipe II de Francia, su principal rival político en Europa. Aunque eventualmente formaron una alianza durante la Tercera Cruzada, sus relaciones fueron marcadas por la competencia y los enfrentamientos territoriales. Ausencia prolongada durante las cruzadas. La participación de Ricardo en las cruzadas lo llevó a pasar largos periodos fuera de Inglaterra, lo que generó desafíos administrativos y políticos en su reino. Durante su ausencia, su hermano Juan Sin Tierra, quien eventualmente se convertiría en rey, aprovechó para consolidar su posición y socavar el gobierno de Ricardo. Captura y encarcelamiento. Después de regresar de las cruzadas, Ricardo fue capturado y encarcelado por el duque Leopoldo V de Austria mientras viajaba por Europa. Fue mantenido prisionero durante varios meses antes de ser liberado después de que se pagara un rescate. Si bien enfrentó numerosos desafíos en su vida, especialmente en el ámbito político y militar, San Ricardo Rey no fue perseguido por motivos religiosos ni enfrentó desafíos significativos relacionados con su fe. Su legado principal está asociado con sus logros militares y políticos durante las cruzadas y su reputación como un valiente líder medieval. Legado. El legado de San Ricardo Rey, también conocido como Ricardo Corazón de León, es significativo y perdura hasta nuestros días. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: liderazgo militar y valentía. Ricardo es recordado como uno de los líderes militares más destacados de la Edad Media. Su valentía en el campo de batalla y su habilidad estratégica durante las cruzadas lo convirtieron en una figura legendaria. Su reputación como un caballero valiente y honorable inspiró muchas leyendas y relatos posteriores. Participación en las cruzadas. Su participación en la Tercera Cruzada lo convirtió en un símbolo de la lucha por Tierra Santa. Aunque la cruzada no logró todos sus objetivos, la determinación y el liderazgo de Ricardo dejaron una marca indeleble en la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente. Legado literario y cultural. La figura de Ricardo Corazón de León ha inspirado numerosas obras literarias y artísticas a lo largo de los siglos. Desde poemas épicos hasta obras de teatro y películas. Su vida y sus hazañas han sido tema de innumerables obras de ficción y no ficción. Fortificaciones y arquitectura. Durante su reinado, Ricardo supervisó la construcción de varias fortificaciones, incluido el impresionante castillo de Château-Gaillard en Normandía, Francia. Estas estructuras no solo sirvieron para proteger sus territorios, sino que también dejaron un legado arquitectónico duradero. Icono de la caballería medieval, Ricardo personifica el ideal del caballero medieval, valiente, noble y justo. Su imagen ha sido utilizada a lo largo del tiempo para representar la caballería en su forma más idealizada. En resumen, el legado de San Ricardo Rey abarca su destacado liderazgo militar, su participación en las cruzadas, su influencia en la cultura y la literatura, así como su papel como símbolo de la caballería medieval. Su figura continúa siendo objeto de fascinación y admiración en la historia europea y mundial. Devoción popular. La devoción popular hacia San Ricardo Rey, también conocido como Ricardo Corazón de León, ha sido significativa a lo largo de los siglos, especialmente en las áreas donde tuvo influencia política y militar, como Inglaterra y Francia. Algunos aspectos de esta devoción popular incluyen: veneración como santo. Aunque Ricardo no fue formalmente canonizado por la Iglesia Católica, ha sido venerado como santo en algunas tradiciones cristianas, particularmente en la Iglesia Ortodoxa, donde es conocido como San Ricardo Corazón de León. Además, ha sido considerado un santo patrón de diversas causas, como los soldados, los prisioneros y los cruzados. Leyendas y mitos. A lo largo de los siglos, se han tejido numerosas leyendas y mitos en torno a la vida y las hazañas de San Ricardo Rey. Estos relatos a menudo resaltan su valentía, nobleza y habilidades militares, convirtiéndolo en una figura legendaria y heroica en la imaginación popular. Folclore y tradiciones. En algunas regiones, especialmente en Inglaterra y Francia, se han desarrollado tradiciones folclóricas en torno a San Ricardo Rey. Esto puede incluir festivales, procesiones o celebraciones locales en honor a su memoria. Influencia en la cultura popular. La figura de San Ricardo Rey ha sido una fuente de inspiración para numerosas obras de arte, literatura, música y cine a lo largo de los siglos. Desde poemas épicos hasta películas de Hollywood, su vida y sus hazañas continúan capturando la imaginación del público.
Oraciones y devociones. Algunas personas, especialmente aquellas con una conexión personal o histórica con las cruzadas o con la historia medieval, pueden ofrecer oraciones y devociones a San Ricardo Rey, pidiendo su intercesión en asuntos relacionados con la guerra, la justicia o la valentía. En resumen, la devoción popular hacia San Ricardo Rey es una manifestación del profundo impacto que tuvo en la historia y la cultura europeas, así como de su reputación como una figura legendaria y heroica en la imaginación colectiva. Su memoria continúa siendo honrada y celebrada en diversas formas a lo largo del mundo. Canonización. San Ricardo Corazón de León, a pesar de su veneración popular, no ha sido oficialmente canonizado por la Iglesia Católica Romana. La canonización es un proceso riguroso que implica la investigación de la vida, las virtudes y los posibles milagros de un individuo. Aunque Ricardo ha sido venerado como santo en algunas tradiciones cristianas, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, su canonización en la Iglesia Católica aún no ha ocurrido. Es importante destacar que la canonización no es una medida de la santidad de una persona en sí misma, sino una declaración formal por parte de la Iglesia Católica de que la persona ha vivido una vida de virtud heroica y es digna de veneración universal. Aunque San Ricardo Rey no ha sido canonizado, su memoria y su influencia perduran como una figura importante en la historia europea y en la devoción popular. Patrón. San Ricardo Rey es considerado patrón de varias causas y grupos, aunque su estatus como santo patrón puede variar dependiendo de las tradiciones religiosas y las regiones específicas. Algunas de las áreas en las que se le reconoce como patrón incluyen soldados y guerreros, dada su reputación como líder militar durante las cruzadas. San Ricardo Rey es venerado como un patrón para aquellos que sirven en el ejército y para aquellos que luchan por la justicia y la libertad. Prisioneros y cautivos. Durante su vida, Ricardo fue capturado y mantenido prisionero por un tiempo. Como resultado, se le considera un patrón para aquellos que están encarcelados injustamente o que sufren en cautiverio. Cruzados y peregrinos. Debido a su participación en las cruzadas y su peregrinación a Tierra Santa, San Ricardo Rey es venerado como un patrón para los cruzados y los peregrinos que viajan por motivos religiosos. Arquitectura militar. Ricardo supervisó la construcción de varias fortificaciones durante su reinado. Por lo tanto, algunos lo consideran un patrón para arquitectos y constructores de estructuras defensivas. Inglaterra y Aquitania. Como monarca de Inglaterra y heredero de Aquitania, San Ricardo Rey es considerado un patrón especial para estas regiones y para aquellos que viven en ellas. Estas son solo algunas de las áreas en las que San Ricardo Rey es venerado como patrón. Su influencia y devoción continúan siendo significativas en diversas partes del mundo, y su memoria es honrada en una variedad de contextos religiosos y culturales. Conclusión. En conclusión, la vida y el legado de San Ricardo Rey, también conocido como Ricardo Corazón de León, son un testimonio perdurable de valentía, liderazgo y nobleza en la historia europea. A pesar de no haber sido canonizado por la Iglesia Católica Romana, su figura es venerada en diversas tradiciones cristianas y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras religiosas. Ricardo fue un líder militar destacado durante las cruzadas, demostrando su valentía y habilidad estratégica en el campo de batalla. Su participación en la Tercera Cruzada lo convirtió en una figura legendaria en la lucha por Tierra Santa, y su alianza con otros monarcas europeos, como Felipe II de Francia, fue crucial para los éxitos militares de los cristianos. Además de sus logros militares, Ricardo dejó un legado cultural duradero. Su imagen como un caballero valiente y honorable ha inspirado numerosas obras literarias, artísticas y cinematográficas a lo largo de los siglos, y su influencia sigue siendo evidente en la cultura popular hasta el día de hoy. Aunque su canonización no ha ocurrido en la Iglesia Católica Romana, la devoción popular hacia San Ricardo Rey es un testimonio de su impacto perdurable en la historia y en la imaginación colectiva. Su memoria continúa siendo honrada y celebrada en todo el mundo, y su ejemplo de coraje, nobleza y liderazgo sigue inspirando a las generaciones futuras. Oración. Aquí tienes una oración dedicada a San Ricardo Rey. Oh San Ricardo Rey, valiente líder en las batallas y ejemplo de nobleza y justicia, te pedimos tu intercesión en nuestras vidas. Guíanos con tu sabiduría y tu coraje en momentos de dificultad, y ayúdanos a seguir el camino de la rectitud y la bondad. Intercede por nosotros ante Dios, para que podamos enfrentar nuestras batallas con fortaleza y determinación, y vivir nuestras vidas con generosidad y compasión hacia los demás. San Ricardo, ruega por nosotros. Amén.